olvidar. Otra cosa, compañeros, en esta segundo semestre, ¿sí? Perdón, en esta segunda unidad o en el segundo parcial, yo les voy a dar 5 puntos para ir a visitar el organismo judicial. Así que necesito las fechas de una vez, por favor, junta directiva y auxiliares, necesito que pongan 2 fechas, ¿sí? Los que no pueden un día, que puedan otro día, y los que al final no pueden ninguno de los 2 días, pues les dejo una tarea, pero el punto es que podamos presenciar una audiencia, voy a pedir los permisos y voy a dar 5 puntos para que ustedes vayan, vean, conozcan dónde está el organismo judicial, por lo menos, ¿verdad? Y poder ver una audiencia, primera declaración o algo, que conozcan las carceletas por lo menos de lejos, todo, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar, que ustedes vean la acción, ¿verdad? Entonces va a haber 5 puntos, pero quiero que inmediatamente la junta directiva me dé una fecha lo más pronto para poder hacer los permisos. Muy bien, vamos a iniciar, compañeros, y por favor, quiero su atención, porque si ustedes no me ponen atención y yo les pregunto qué acabo de explicar, y si no me ponen atención, pues es normal que me enoje, ¿verdad? Y en esta fase, compañeros, de una vez les digo, si empiezan a no ponerme atención, a no responder, va a haber castigos. Los castigos van a ser grupales. Por ejemplo, vengo yo y le pregunto, a ver, compañera Karen Maca, ¿qué acabo de explicar? Y la compañera no sabe, voy a castigar a su grupo para que haga un ensayo del tema que estamos viendo. ¿Entienden, compañeros? Entonces, vamos a empezar a hacer castigos, pero es por su bien al final. No se pueden enojar porque los ponga a estudiar, ¿verdad? O a hacer tareas. Ahora, si no quieren hacer tareas, es que pongan atención y entiendan. Vamos a empezar, compañeros, que en la administración pública, en el organismo ejecutivo, existen acuerdos, ¿sí? También en las entidades autónomas, descentralizadas y todas las demás instituciones y diferentes tipos de instituciones, existen tipos de acuerdos. Pero hay 3 acuerdos generales que existen que los tenemos que conocer, ¿sí? A esto se le llaman clases de acuerdo. ¿Pero qué es un acuerdo, compañeros? Los acuerdos, ¿sí? Los acuerdos en derecho son decisiones que se toman por 2 o más personas, por una junta directiva, por una asamblea, por un tribunal. Eso es un acuerdo en general. Esa es la definición de un acuerdo. Pero vamos a ver los 3 tipos de acuerdos que existen en el organismo ejecutivo. Por ejemplo, acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros, ¿sí? En Consejo de Ministros, compañeros, el Consejo de Ministros es un órgano del organismo ejecutivo en el cual se hacen sesiones, se toman decisiones, como por ejemplo nombrar al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, se hace por medio de un acuerdo gubernativo en el Consejo de Ministros, ¿sí? ¿Qué más, compañeros? Por ejemplo, los estados de calamidad pública, esos estados de emergencia, esos estados de donde, por ejemplo, en pandemia, ¿sí? Entonces, todas estas decisiones se toman mediante acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros. Vamos bien, compañeros. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. ¿Qué es el Consejo de Ministros, compañeros? El Consejo de Ministros es un órgano, ¿sí? Constitucional del organismo ejecutivo, que está conformado por el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado, que están reunidos en una sesión. Denme un minuto, compañeros. ¿Para qué sirven estas sesiones? ¿O para qué se reúnen en Consejo de Ministros, compañeros? Primero, para emitir decretos donde se limitan derechos constitucionales. Por ejemplo, libre locomoción, de reunión, o sea, ustedes tienen sus derechos constitucionales, ¿verdad? Que es la libre locomoción, el derecho de reunión y un montón de derechos que son constitucionales, pero estos derechos, hay excepciones, se los pueden limitar, ¿sí? Como por ejemplo, cuando hay causas mayores, por ejemplo, en pandemia. En pandemia les limitaron el derecho de reunión, muchos derechos que se limitan, compañeros, cuando hay emergencias a nivel nacional. ¿Sí? También se reúnen en Consejo de Ministros, compañeras, para la aceptación o cuando un ministro dimite. ¿Sí? O sea, cuando un ministro renuncia,
en Consejo de Ministros hacen un acuerdo. También para coordinar políticas de nación se reúnen en Consejo de Ministros. O también para proponer iniciativas. ¿Y qué le dio? ¿Y qué? Perdí una opción de marca. Después vienen los acuerdos gubernativos. Estos acuerdos, los acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros lo firman todos los ministros. Los acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros los firma el presidente, el vicepresidente y todos sus ministros. ¿Cuántos ministerios hay en Guatemala hoy en día, compañeros? 14 ministerios. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con los acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros? ¿Cómo diferencia un acuerdo gubernativo de Consejo de Ministros cuando va a la firma de todos los ministros, del presidente y del vicepresidente? ¿Sí? Son emitidos en las sesiones de Consejos de Ministros. Ya les expliqué para qué sirven esas sesiones, ¿verdad? Después vienen los acuerdos gubernativos normales. Los acuerdos gubernativos son emitidos por el presidente con uno o varios ministros. Y por supuesto, importante, la firma del secretario general de la Presidencia de la República. Y tercero, compañeros, los acuerdos ministeriales. Estos acuerdos, como su nombre lo indica, son dictados por uno o varios ministros de Estado. ¿Sí? Por supuesto que sean de su competencia. Muy bien, vamos a empezar con las dudas. A ver, compañera Gabriela Guerrero, la escucho. Sí, licenciado, buenas tardes. Me queda una duda. En Consejo de Ministros deben estar los 14 ministros. O sea, si falta uno, ¿es o no es válido? Me queda esa duda. Sí es válido mientras sea la mayoría. Sí, de hecho, les voy a poner un video, por ejemplo, en Consejo de Ministros se nombra, el presidente puede nombrar un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Digo el presidente, pues es en Consejo de Ministros, pero obviamente ningún ministro le va a llevar la contraria al presidente porque ¿quién nombra a los ministros? El presidente, ¿verdad? Entonces el presidente nombra a dedo un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. De hecho, hubo una pelea de al principio el vicepresidente y el presidente donde se discutieron por el nombramiento de una magistrada de la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Que él firmó voto disidente, o como le conocen otros, voto razonado. César, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Solo me quedó una duda en los acuerdos gubernativos, los que lo firman son el presidente y el vicepresidente, dijo, perdone. Mire pues, en los acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros es un órgano constitucional, parte del organismo ejecutivo. Ahí en Consejo de Ministros están todos los ministros, el presidente y el vicepresidente. Ah, ya. ¿Sí? Ok, gracias, licenciado. No es responsable. Muy bien. Vamos a ver una sesión. Dígame Ángel y de ahí Dafne Gómez. Dígame Ángel Bonilla, por favor. Disculpe, licenciado, usted dijo que en el Consejo Administrativo Gubernamental Perdón, hacen ¿en dónde? en el acuerdo gubernativo, así tengo yo, lo apunté, es que estoy haciendo un resumen. Dijo que proponen iniciativas de ley. En ese caso, ¿puede presentarse el representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala o no? Perdón, compañero, ¿de qué me está hablando? ¿De los acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros, de los acuerdos gubernativos o de los acuerdos ministeriales? Perdón, del Consejo de Ministros, en la primera que usted dijo.
¿A qué tiene que ver la San Carlos con el Consejo de Ministros? Ajá, yo le tengo una consulta. Como Ajá, usted dijo que pueden proponer iniciativas de ley, yo me recuerdo de que hay un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala que él puede proponer iniciativas de ley. Si no estoy mal, me puede corregir. O no. o Se sea, puede presentar. mire, pues, ¿quiénes pueden presentar iniciativa de ley? Los tres poderes del Estado, el Congreso de la República, el organismo ejecutivo, el organismo judicial, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Esas son las 5 entidades que pueden presentar iniciativa de ley. ¿Cuál es su duda? Que a la hora de que, por ejemplo, ellos presentan una iniciativa de ley, ¿puede estar presente el representante de la San Carlos o no? Pero ¿por qué debería estar? O sea, bueno, si usted, o sea, ellos pueden presentar una iniciativa de ley sin que haya un representante de la San Carlos, no, o sea, cada entidad es autónoma, cada ente pues hace lo que desee con si esté o no esté el representante de la Universidad de San Carlos. Ah, ok, es que O esa era mi sea, duda, que lo que si pasa era es que obligatorio. lo que yo no entiendo es por qué un representante de la USAC, o sea, ¿por qué de la USAC y no de la Corte Suprema o no del Congreso? ¿Sí me entiendo? O sea, no entiendo por qué esa duda. Sí, solo era una duda de que si era como que obligatorio que estuviera las personas que pueden proponer las iniciativas de ley o ellos pueden proponer así independientemente. No, no, cada poder, cada institución que puede presentar iniciativa de ley, pues las presenta de manera autónoma, no, Individual. no cada vez que, usted, digamos que si la San Carlos presenta una iniciativa de ley, no tiene que estar el presidente a la par o el presidente de la Corte o un diputado, no, o sea, la San Carlos lo presenta y lo manda al Congreso de la República. Ah, ok, esa era mi duda. Disculpe, tal vez la formulé mal. Gracias. No, no hay problema. Dígame, Daphne. Licenciado, yo tengo una duda con lo del acuerdo gubernativo. Usted dijo de que es emitido por el presidente y algunos ministros y se necesita la firma del secretario presidencial. Si en dado caso no estuviese la firma del secretario presidencial, puede seguir el Mire, acuerdo. pues, el nombre es secretario general de la presidencia, ¿ok? No es Ok. secretario de presidencia, es secretario general. Sí, Ujú. existen varios secretarios, sí, pero cuando digo secretarios está, por ejemplo, el secretario privado de la presidencia, el secretario general, sí, el secretario de asuntos agrarios, son varios secretarios. El que tiene que estar, la firma para los acuerdos gubernativos, es el secretario general de la presidencia de la República. Ah, ok. Y si en dado caso no estuviese la firma, no se podría seguir con el acuerdo. No, tienen que firmarlo siempre. Ah, ok. Muchas gracias. Muy bien. Miren, compañeros, y entiendo su dudable, pero, o sea, si un documento no tiene una firma, no tiene validez. ¿Ok? Eso es por general, ¿verdad? Cualquier documento o solicitud o firma o lo que sea, ustedes saben de que si no, no hay firma, no tiene validez, ¿verdad? Por eso se firma, para que tenga validez. Muy bien, vamos a presentar una sesión en Consejo de Ministros, ¿sí? Esto fue cuando nombraron cuando se peleó el vicepresidente Guillermo Castillo y el presidente Yamatei en Consejo de Ministros por el nombramiento de una magistrada. Algunos se recordarán, otros no. Vamos a poner de los 7 minutos, vamos a poner solo la mitad. Responsabilidad ni de quien propone ni de las personas propuestas no cumplir requisitos, tomando en cuenta que no fueron requeridos, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque creo que hubiera sido muy sano para un proceso transparente y legítimo que se hubiera podido también invitarlos, no solo a ellos, sino a quienes están designando, a venir a Consejo de Ministros a explicar qué es lo que ellos estaban. Escucharon, ¿verdad? A venir a Consejo de Ministros. O sea, ahí están en una sesión de Consejo de Ministros donde están nombrando al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que como ustedes saben, de los 5 que existen, uno lo nombra el presidente en Consejo de Ministros. Esperando de ser designados y pedir más información de sus credenciales y de sus hojas de vida, que pues en un solo currículo nosotros no podemos dar esa información. En consecuencia, presidente, mi voto es disidente y no estoy Voto disidente, compañeros, o sea que es un voto en contra, para que ustedes lo entiendan en otras palabras. condiciones de firmarlo hoy, sino el acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros, sino hasta mañana en la tarde, cuando presente mi voto disidente para que sea publicado junto con el acuerdo gubernativo. Muchas gracias. Señor vicepresidente, permítame recordarle que es usted abogado, fue magistrado y
el desconocimiento de la ley, la ignorancia a lo que establece la ley, no lo exime de tener que conocerlo. La convocatoria que fue hecha para que esta Corte de Constitucionalidad sea instalada no es del 5 de marzo, es una convocatoria que viene de mucho tiempo atrás, viene del mes de enero, en donde precisamente cumpliendo con los plazos establecidos en la Constitución que determinan que 90 días antes de su instalación deberá convocarse. Esta fue convocada el 14 de enero. En la convocatoria se establecen los requisitos para optar al cargo de magistrado, titular o suplente de la Corte de Constitucionalidad de cualesquiera de los organismos o de los grupos como el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, que tienen el derecho de elegir a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad. Voto razonado no puede ser aceptado, su voto puede ser adverso, tiene todo el derecho de firmarlo como voto adverso, y posteriormente, si usted quiere hacer un razonamiento que sea incluido en la hoja que será enviada y remitida el día de mañana al Congreso de la República para dar cumplimiento con los plazos establecidos con la ley, con muchísimo gusto se adjuntará lo que usted nos haga llegar. El día de hoy yo le invito a que vote adverso, es su derecho votar adverso, y posteriormente, mañana alrededor del mediodía, estaremos enviando nosotros la nota al Congreso de la República y usted podrá adjuntar al acta correspondiente que se levantará el día de hoy lo que usted considere pertinente. Presidente, perdón. Con todo respeto, presidente, suficientes docentes de derecho procesal tuve para que me ilustraran de qué forma debía yo actuar en esta clase de situaciones. Cuando fui magistrado, ya que usted lo cita, jamás notificamos una sentencia, ni fue firmada, sino hasta cuando quien tuviera una posición disidente la presentara. Ese es el camino correcto y legal, presidente. Así que yo estoy cumpliendo con mi derecho de abstenerme y no estoy obligado a firmar porque no estoy evitando firmar. Voy a firmar, pero lo haré hasta que usted tenga con el expediente mi voto disidente, que razonaré por las explicaciones que ya he dado de un proceso que me parece poco transparente, presidente. Con mucho gusto, señor vicepresidente, y lo invito de una vez a que haga la propuesta al cambio de la Constitución, porque la Constitución define perfectamente la forma de actuación de este Consejo de Ministros. En ningún momento establece el procedimiento más, y aquí el procedimiento que se está llevando es exactamente el que la Constitución nos impone, ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Estamos cumpliendo al pie de la letra con todos los requisitos que la propia Constitución determina. Quien no esté de acuerdo con los procedimientos establecidos, y aquí quiero hacer mención de algo que es bien importante. Hace 5 años, y me gustaría poder tener a la vista el acta de hace 5 años en la elección. Bueno, muy bien, compañeros, ahí estaban peleándose y todo, ¿verdad? Dice aquí la compañero, dice, disidente es en contra, sí, voto incidente, no, disidente, ¿sí? Es un voto en contra, un voto adverso, un voto que va a ser razonado porque usted no está de acuerdo, ¿sí? Muchas personas le dicen de diferente manera, pero se lo voy a resumir. Un voto disidente, voto adverso, es un voto en contra, ¿ok? Entonces, ahí podemos resolver la duda de la compañera. La compañera dijo, ¿qué pasa si un ministro no firma? Pues si tienen que firmar, lo único que si está en la sesión, si no está de acuerdo, pues vota adverso, disidente. Obviamente ningún ministro nunca he visto yo en la historia de Guatemala que un ministro diga o vote en contra de lo que diga el presidente, obviamente porque no nombra. El vicepresidente sí, porque es electo, ¿me entienden? Entonces no puede como venir el presidente y instituirlo, pero eso fue al principio, ¿ok? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda? Esto es una sesión de Consejo de Ministros, ¿sí? Para que ustedes lo sepan. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? Estamos viendo, vamos a hacer el resumen, estamos viendo cuáles
¿Cuáles son las clases de acuerdo que existen? Están los acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros, los acuerdos gubernativos y los acuerdos ministeriales. Repetimos y resumimos. Los acuerdos en Consejo de Ministros son los que se dan en las sesiones de consejos de ministros. Los consejos de ministros es un órgano constitucional del organismo ejecutivo donde hacen sesiones, donde se reúnen para conocer nombramiento de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, políticas públicas, cuando un ministro dimite y lo aceptan, y reciben este nombre porque son emitidos en el Consejo de Ministros y lo firman todos los ministros, el presidente y el vicepresidente. Después existen los acuerdos gubernativos. Estos son emitidos por el presidente con uno o varios ministros, dependiendo de la competencia o de la rama de lo que sea. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando prohibieron el plástico? Esto fue medio gubernativo. Si prohibieron el plástico, ¿quién tiene que ver con el plástico? El Ministerio de Ambiente. Entonces lo firma el Ministerio de Ambiente, el Secretario General de la Presidencia y el presidente. Y los acuerdos ministeriales que son firmados o son dictados, compañeros, por uno o varios ministros de Estado. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros, para poder continuar? Dígame, Elizabeth Maya, y después vamos con Karen. Buenas tardes, licenciado. Solo una duda. O sea, el Consejo de Ministros se reúne para realizar y coordinar los acuerdos gubernativos. Se reúnen. O sea, el Consejo de Ministros tiene, compañera, funciones específicas. ¿Cuáles funciones estas reuniones? Por ejemplo, para emitir decretos de limitación de derechos constitucionales, o sea, por ejemplo, estados de calamidad pública, estados de prevención, o sea, algo de emergencia, para realizar el derecho de veto, el veto presidencial, ¿sí? Para proponer una iniciativa y reforma constitucional o de ley, ¿sí? Para elegir y nombrar a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para coordinar políticas públicas, ¿ok? Ok, licenciado, o sea, el Consejo de Ministros se reúne para eso que usted acaba de mencionar y los acuerdos gubernativos, es que ahí tengo la duda porque es que, digamos, yo creí que venía como que en orden. No, mire pues, los acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros son en Consejo de Ministros, en esas sesiones. Los acuerdos gubernativos son aparte de los de Consejo de Ministros, son distintos. Son distintos. Sí. O sea que no solamente hay acuerdos gubernativos que se dan en Consejo de Ministros. Mire pues, los acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros, su nombre lo indica, acuerdos gubernativos que son celebrados en las sesiones de Consejo de Ministros. Y los acuerdos gubernativos son los acuerdos gubernativos fuera de Consejo de Ministros o fuera de esa sesión. Gracias. Bueno, Karen, la escucho. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Solamente con una duda, escuché que el presidente Yamatei indica que en la Constitución están explicadas las funciones del acuerdo del Consejo de Ministros, creo, si no estoy mal, para que nos pudiera apoyar en qué artículo podemos encontrar estas funciones. Artículo 269 de la Constitución. Búscalo y léalo de una vez. Aquí está, por ejemplo, el artículo 269. Léalo, por favor. Karen. Léalo, por favor, Karen, por favor. ¿Se lo puedo leerle? Sí, léalo, por favor. Artículo 269 de la Constitución Política de Guatemala, integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7
escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma. Váyase de Inciso una vez A, al un inciso C. magistrado por Inciso C. Váyase al inciso C de una vez. inciso C. Sí. Un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Ahí está. Eso es una de las funciones del Consejo de Ministros. Nombrar a un magistrado en Consejo de Ministros. Muy bien. Gabriela Guerrero, dígame, ¿cuál es su duda? Sí, licenciado, y me quedaron ya claros los tipos de consejos, solo en cuanto, pero los tipos de acuerdos. Acuerdos ministeriales es por uno o varios ministros, pero usted me podría dar un ejemplo de qué tipo de Claro. acuerdos sacan ellos, por favor. Ahorita le voy a dar un ejemplo, exactamente, ahorita vamos a pasar. Antes de pasar, ¿alguien tiene alguna duda con los 3 tipos, compañeros, de acuerdos de ministros? ¿De acuerdos gubernativos? Acuerdos ministeriales, acuerdos gubernativos, de acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros. Muy bien, cero dudas, les voy a dar un ejemplo ahorita. Ya les di un ejemplo de donde nombraban a un magistrado, ¿sí? En Consejo de Ministros. Les voy a dar un ejemplo acá de un acuerdo gubernativo normal, ¿sí? Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué tipo de acuerdo es este, compañeros? Si ustedes lo quieren identificar, rapidito, miren ahí, se los estoy circulando, ahí dice acuerdo gubernativo. Si fuera acuerdo ministerial, sale acuerdo ministerial. Si fuera un acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros, saldría acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros. Otra forma donde lo pueden identificar es en las firmas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tipo de acuerdo gubernativo es este, compañeros? Cuando aumentan el salario mínimo, ¿ya? Entonces, aquí es donde vienen el presidente de la República, los considerandos, los artículos, y donde aumenta el salario mínimo en 2 circunscripciones, la circunscripción departamental y la circunscripción del departamento de Guatemala. ¿Quiénes firman? El ministro de Trabajo y Previsión Social, porque es el salario mínimo, la secretaria general de la Presidencia de la República y el presidente. Este es un acuerdo gubernativo. Dígame, José Eduardo Flores Telles, por favor. Buenas tardes, Lick. No sé si me escucha. Sí, dígame. Mire, y los acuerdos municipales no entran también aquí en este tema. No, les estoy enseñando los 3 tipos de acuerdos gubernativos que existen en el Ejecutivo. ¿Sí? Aparte son de las entidades autónomas, que hay acuerdos municipales, también hay acuerdo del directorio del ICS, o sea, todas las instituciones tienen sus tipos de acuerdo. Pero ahorita estamos viendo estos 3 acuerdos, los gubernativos en Consejo de Ministros, los gubernativos y los ministeriales. Entendido, Lick. Gracias. Muy bien, este es un ejemplo de un acuerdo gubernativo. ¿Cómo lo pueden identificar? Arriba con el nombre o con las firmas. Y acuerdos ministeriales, compañeros, les doy un ejemplo, el Ministerio de Educación, que reforme, un ejemplo, el currículum, o que agregue inglés, o acuerdos ministeriales donde saquen un programa nuevo, el Ministerio de Desarrollo viene y un acuerdo ministerial para hacer un proyecto de desarrollo social nuevo, ¿sí? Esos son los acuerdos ministeriales. ¿Cómo los pueden identificar? Con el nombre arriba o con las firmas. Ahí pueden identificar si es un acuerdo ministerial, un acuerdo gubernativo o un acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros. ¿Este qué es? Un acuerdo gubernativo, ¿sí? Son emitidos por el presidente y uno o varios ministros. Y este es el del salario mínimo. Licenciado, una duda, disculpe.
es que no sé si fue ministerial o gubernativo, donde se estipulaba que todos teníamos que usar mascarilla para la pandemia y todo eso, era gubernativo, Gubernativos, porque algunos. era la ministra de Salud y el presidente. Sí, si era el presidente y un ministro, son acuerdos gubernativos. Si solo es un ministro, son ministeriales. Si firman los 14 ministros, el presidente y el vicepresidente, son acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros. Ay, gracias, Lick, con eso que dijo de que si firma un solo ministro, si es solo, digamos, de un ministro, es ministerial. Y Sí. así es el presidente y un ministro es gubernativo. Ahí me queda más claro, gracias. De todas maneras, el nombre está arriba. El nombre siempre dice acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros o acuerdo ministerial. Gracias, Lick. Dígame, Henry, por favor. Licenciado, buenas tardes. Mire, por ejemplo, en un estado de calamidad. Acuerdo de gubernativo en Consejo de Ministros, lo que les explicaba. Que son Perfecto. funciones constitucionales de Consejo de Ministros. Perfecto, gracias, licenciado. ¿Sí? Recuérdense que este sí tiene que ser en Consejo de Ministros porque limita derechos constitucionales. Entonces es una decisión grande que no podría tomarla solo el presidente, sino tiene que ser en Consejo de Ministros. Muy bien. ¿Hay alguna duda, compañeros? Boris Chongis dice, buenas, ¿cuál era la forma correcta de actuar? ¿De qué, compañero? Boris. Luis Contenti, ¿cuál es el procedimiento constitucional que el presidente menciona? Luis, por favor, ¿me podría ampliar su pregunta, por favor? O Boris. Buenas noches, licenciado. Ajá. Boris. Sí, dígame. No, yo le escribí cuando estaba pasando el video Ajá. de que se contradecía el presidente con el vicepresidente. Sí. Entonces, ¿cuál era la forma correcta que se tenía que hacer ese procedimiento que estaba diciendo de la firma? O sea, ahí era lo que los dos dijeron correctamente. O sea, el vicepresidente nunca dijo que no iba a firmar y el presidente le explicó que tenía que firmar, pero el vicepresidente nunca dijo no voy a firmar. O sea, el procedimiento estuvo bien. Siempre tiene que firmar porque está en la sesión, solo que tiene que firmar si está votando en contra o a favor. Ajá, como decía, a favor, no era disidente, sino que tenía otro nombre también, dijo el presidente, creo Voto yo. adverso, decía el presidente. Ah, es lo mismo. Es lo mismo, voto en contra, voto disidente, voto adverso, voto razonado. Ah, bueno. Ah, bueno, gracias, licenciado. Mire, pues al final, en contra es en contra, ¿sí me entienden? Ajá. La Sí, cosa sí. es que en contra, ¿sí? Ah, muy bien, licenciado, gracias. Muy bien. Compañeros, nos vamos, por favor, a los dictámenes. ¿Alguien tiene alguna duda con los acuerdos gubernativos? Sí. 3 tipos de acuerdos fáciles, compañeros. Acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros, que son decisiones más fuertes, más grandes, como por ejemplo, estados de prevenciones, manejo de políticas públicas, nombramiento de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Los acuerdos gubernativos, que son los acuerdos gubernativos donde firma el presidente y un ministro y el secretario general de la presidencia, como por ejemplo el aumento del salario mínimo, y los acuerdos ministeriales, que los firma solo uno o varios ministros, no el presidente. Esos son los 3 tipos de acuerdos en general que existen. Muy bien. A ver, compañera Silvia de León, por favor. Silvia de León. Silvia de León. Muy bien, Silvia de León, por favor, Daniela Rojas, si me puedes tomar ahí que no respondió. Yesenia Montoya, por favor. Yesenia Montoya. Dígame, licenciado. Yesenia, cuénteme, ¿qué es un acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros? Ay, pues son los que cuando firman todos los ministros, el presidente y el vicepresidente. Ajá.
Eso yo sé, o sea, sí, entiendo que los firman, pero ¿qué son los acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros? No sé. No, lo Compañeras, siento. son los que son emitidos en las sesiones de Consejo de Ministros. Eso es todo. Están en una reunión y están sesionando y se emiten en esa sesión. ¿Sí? Va, compañera, que es un acuerdo ministerial. Compañera. Compañera. Lo siento, Alita, es que esto se está trabajando. Sí. Los acuerdos ministeriales. Ay, Dios. No sé. Bueno, ¿qué grupo es usted, compañera? El grupo 10. ¿Cómo? ¿Qué grupo? El grupo 10. Muy bien, grupo 10, tarea para el día miércoles. Quiero un ensayo de cuáles son las clases de acuerdos que existen. Un ensayo de las clases de acuerdo que existen en el organismo ejecutivo. Ejemplos de cada uno de ellos y un ensayo. Muy bien, ese es el grupo 10. Tienen tareita para el día miércoles. Vamos a seguir, compañeros. Ahora nos vamos con las clases de dictámenes. Ustedes como abogados van a hacer muchos dictámenes, compañeros. ¿Qué dijimos que son dictámenes, compañeros? ¿Quién me recuerda? Levante la mano. Cualquiera. ¿Qué dijimos que eran dictámenes? ¿Quién se acuerda? Eso sí se lo tienen que saber. Ustedes como abogados van a hacer muchos dictámenes en un futuro. ¿Nadie se acuerda? Bueno, un dictamen, compañeros, es una opinión o un juicio técnico, ¿sí? Que se hace o se emite sobre algo. Eso es un dictamen, compañeros. ¿Sí? De verdad, compañeros, no es complicada las preguntas que les hago. Un dictamen. Y nadie me levantó la mano, solo el compañero Waldemar Ascuac. Hay que estudiar, hay que repasar. Y no es una pregunta complicada, ¿verdad? O sea, sí como docente, a veces uno se siente, pues, mal en el sentido de que yo les he explicado que es un dictamen y es una pregunta del ABC del derecho. Ustedes van a hacer muchos dictámenes cuando trabajen de asesores, cuando sean abogados, les van a pagar por hacer un dictamen, ¿sí? Entonces, un dictamen solo es una opinión o juicio sobre algún tema, sobre algo, ¿sí? Y ahí en ese dictamen ustedes pueden poner el fundamento legal, qué opinan sobre este tema, porque ustedes son expertos en la rama, ¿sí? Por eso es un juicio técnico, una opinión jurídica sobre algo. ¿Les quedó claro de qué es un dictamen, verdad, compañeros? Gracias, Claudio. A ver, compañero, compañero Gabriel Martínez, por favor, active su micrófono. Buenas noches, Yeli. ¿Qué es un dictamen? ¿Es una opinión o un razonamiento que uno da sobre un tema? Bueno, más o menos, ¿sí? Una opinión, compañero, o un juicio técnico que se hace sobre algo, sobre algún tema. También puede ser una opinión técnica, experta sobre una cosa, sobre algún hecho, y ustedes ahí ponen todo su fundamento legal. Muy bien. ¿Qué clases de dictámenes existen? Compañeros, miren, pónganme atención. Si ustedes son funcionarios públicos y quieren hacer un proyecto nuevo, quieren comprar algo, quieren saber si se puede hacer o no, ustedes solicitan un dictamen al cuerpo de asesores o al departamento jurídico donde ustedes pertenecen, ¿sí? O sea, depende del ministerio. Pero existen tres clases de dictámenes. Hay dictámenes que si el dictamen dice no lo puede hacer, usted no lo puede hacer. Hay otro tipo de dictámenes que dice
que aunque ellos digan que no, usted puede tomar otra decisión. O sea, a usted le están recomendando, mire, mi opinión jurídica es que no lo haga, pero si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Y hay otro tipo de dictámenes, compañeros, que no son vinculantes. La palabra vinculante es obligatorio de seguir, ¿sí? Entonces, el primer dictamen, clase de dictamen que existe, compañeros, se llama el facultativo, ¿sí? Este facultativo, compañeros, es cuando el funcionario queda en libertad de pedirlo al abogado o no, y goza la libertad de aceptar o no el dictamen. O sea, usted puede venir y solicitar un dictamen o no solicitarlo. Si no lo quiere solicitar, no lo solicite, no es obligación solicitar. Pero si lo solicita, usted puede seguirlo, puede aceptar lo que el dictamen diga, sí o no, para tomar la decisión. O sea, no hay problema si usted no sigue el dictamen. Eliu Jonathan Ovalle, dígame. Gracias, licenciado. Solo tengo una duda. Cuando se dice que la opinión no es vinculante o el dictamen no es vinculante, porque yo he escuchado en varias oportunidades este término, ¿a qué se refiere, licenciado? Gracias. Que no es obligatorio seguirlo. Ya, le voy a dar un ejemplo. Usted conoce el Parlamento Centroamericano. ¿Quiénes conocen el Parlamento Centroamericano? Bueno, son Sí, licenciado. diputados. Va, todas las decisiones que el Parlamento Centroamericano toma no son vinculantes. O sea, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras o El Salvador no tiene obligación de seguir lo que diga el Parlamento Centroamericano. ¿Por qué? Porque no es vinculante. Ahora, lo que diga el Congreso de la República de Guatemala sí es vinculante para Guatemala, o sea, sí es obligatorio de seguir. Muy bien. El segundo tipo de dictamen, compañeros, es el obligatorio. ¿Sí? Este tipo de dictamen es cuando la ley obliga al funcionario de requerir el dictamen. Pero, si el dictamen dice sí y el funcionario dice no, no hay ningún problema. El funcionario no tiene la obligación de seguirlo, pero sí tiene la obligación de pedirlo. ¿Entendimos? Este dictamen el funcionario público sí tiene la obligación de pedirlo, pero no tiene la obligación de seguirlo o de hacer caso de lo que diga el dictamen. Más bien sí tiene la obligación de pedirlo. Y el tercer tipo de dictamen, compañeros, es el vinculante. Su mismo nombre lo indica. Cuando la ley impone al funcionario la obligación de requerir dictamen y la misma ley le obliga al funcionario a resolver conforme al dictamen. O sea, digamos que usted es ministro y quiere comprar algo y en dictamen la ley dice que usted tiene que pedir dictamen y seguir el dictamen. Si en dictamen dice no, puede comprarlo, usted no puede comprarlo. ¿Sí? Esos son los dictámenes vinculantes. Son 3 tipos de dictámenes. Muy bien. ¿Alguna duda, compañeros, con los tipos de dictámenes? Pues estamos bien. Dígame, compañera Gabriela Guerrero, por favor. Gracias, licenciado. Me queda la duda con el obligatorio. O sea, si el cuerpo legal de donde yo esté, el ministerio o lo que sea, me dice no puede hacer tal cosa y me da la opción de tomarlo o no tomarlo, esto no va en contra de la ley que mi mismo cuerpo asesor legal me diga, mire, no puede hacerlo. No, mire pues, compañera, ponga atención. Le voy a explicar. El dictamen obligatorio es que usted tiene la obligación de pedirlo, pero no tiene la obligación de seguirlo. ¿Sí me entiende? La ley lo obliga a usted a pedir el dictamen, pero no a seguir lo que dice el dictamen. Esa es la diferencia con el vinculante. El vinculante tiene la obligación de pedirlo y a seguirlo, mientras que el obligatorio solo tiene la obligación de pedirlo, más bien no de seguirlo. Esa es la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Yadira, la escucho. Cuando hablas del que es obligatorio, podría ser como el ejemplo cuando Jimmy Morales quiso comprar los aviones Pampa
y tenía que pedir un dictamen a la Procuraduría General de la Nación, pero aunque la ley lo obligaba a pedir el dictamen, no necesariamente tenía que seguir lo que el dictamen que la PGN enviaba. Exactamente, eso es un dictamen obligatorio. Sí, que lo puede, tiene la obligación de pedirlo, pero no de seguir lo que diga. Joana Canaví, la escucho. Buenas noches. Mi consulta es, ¿cómo se sabe cuál es el dictamen que tienen que pedir o que les tienen que conforme el tema o se establece en la ley algo? La ley establece, depende de cada reglamento, cada ley orgánica de cada institución, ahí mismo le dice, para esto, para compras tiene que haber un dictamen favorable. Si no hay un dictamen favorable, no lo puede comprar. Ese es un ejemplo. Depende de la ley de contrataciones del Estado y depende también de la ley orgánica o reglamento de cada institución que puede ser autónoma o descentralizada. Ah, muy bien, gracias. Walfred, lo escucho. No, ya no tiene dudas. Luis Contenti, dígame. Buenas noches, Lick. ¿Hay alguna página en donde nosotros podamos buscar dictámenes ya hechos, digamos, para familiarizarnos con ellos? Sí, de hecho en la próxima clase les voy a poner ejemplos, así como les puse ejemplos de los acuerdos gubernativos. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Pero recuérdense que depende mucho de cada institución. También existen, por ejemplo, los dictámenes favorables de su asesor de tesis, un ejemplo. ¿Ya? Esos son dictámenes vinculantes, porque si su asesor de tesis no da un dictamen favorable, no se gradúa y no le dan su tesis. Entonces es un tipo de dictamen vinculante. Ok, Si no le da gracias. un dictamen favorable a su asesor de tesis, no se gradúa y no tiene su tesis. Walfred, lo escucho. No, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeras y compañeros. Licenciado, creo que un ejemplo del vinculante es también cuando, por ejemplo, los ministerios quieren comprar, o sea, adjudican compras. Ellos tienen que pedir un dictamen a al departamento Licitación, jurídico, al a la departamento. junta de licitación. Sí, ajá, y también yo me recuerdo que piden dictamen a la junta, por ejemplo, financiera para ver si hay dinero, a la junta, al Sí. jurídico. Sí, Un ¿verdad? dictamen financiero para ver si hay dinero para comprarlo. Sí, Exacto. totalmente. Si no hay dinero, pues no lo pueden comprar. Esos Sí, son sí. vinculantes. ¿Sí? Bueno, Gracias, licenciada. ahora un dictamen obligatorio podría ser, por ejemplo, programas sociales, porque hay muchos dictámenes que dicen que no proceden los programas, pero los paran haciendo, aunque el dictamen diga que no. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Muy bien, compañeros, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos visto? ¿Acuerdos gubernativos, dictámenes o estamos bien? Bueno, grupo 10, ahí se acuerda que está castigado, ¿sí? Para el otro miércoles, compañeros, les voy a dar ejemplos de tipos de dictámenes, de asesores de tesis o dictámenes jurídicos, de varias situaciones. Dígame, por favor, Eliu Chacón. Gracias, licenciado. Fíjese que solo tengo una duda en relación en qué momento algunos acuerdos gubernativos, que son los que emite la Presidencia de la República, tienen que subir al Congreso de la República para ser aprobados. Yo me recuerdo que hay algún proceso de ese tipo. Sí, Por ejemplo, para pandemia salió algo así. Sí, cuando, por ejemplo, los 5 estados de emergencia que existen quieren prorrogarse o más de 30 días, tiene que darle permiso al Congreso de la República, o los tiene que aprobar el Congreso de la República. ¿Sí? Algunos, dependiendo, ¿verdad? Entonces, si excede 30 días, ya el Congreso lo tiene que aprobar. Hay algunos que si no exceden de cierto tiempo, no tiene que aprobar el Congreso de la República. Esos son algunos. Esos, licenciado, perdón que siga con la pregunta, ¿esos son, están en alguna ley específica donde diga ese procedimiento? ¿Cuál? La ley de orden público. Ley de orden público, ahí están los estados de emergencia. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Feliz noche, compañeros. Siempre les aconsejo que estudien, que vayan ahí poniéndose al día.